Dios se encuentra hoy en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 y dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dale un aplauso a la palabra. Amén. Aquí vemos, hermanos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta al apóstol Timoteo, a su hijo en la fe, pues se la escribe ya siendo un anciano. Pablo se encuentra preso en Roma y es consciente de que su partida está cercana. Y escribe esta carta a Timoteo para despedirse de él y darle unas últimas instrucciones, unos últimos consejos, unas últimas exhortaciones de cómo hacer. Y aquí vemos cómo le dice que él se ha de comportar como un buen soldado. Y aquí vemos, hermanos, como Pablo, al llamarle buen soldado, que le insta a ser un buen soldado, debemos de entender que existe el soldado común y existe el buen soldado. Pero el Señor no quiere soldados comunes. El Señor quiere buenos soldados. ¿Y qué características tiene un buen soldado? Un buen soldado no mira atrás. Es decir, el soldado, cuando acepta entrar en la milicia, no mira atrás, no se rinde, no tira la toalla. No hagamos como la esposa de Lot, que después de haber salido de Sodoma y Gomorra y saliendo hacia una nueva vida, dice la palabra del Señor que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ese hecho confirmó que su corazón estaba en su pasada vida. Ese hecho dijo que ella en su corazón amaba más la vida pasada que la vida que tenía por delante. Pero así como dijo Jesús, hoy sigue diciendo que tú que has puesto la mano en el arado, no eches la mirada atrás. Amén. Un buen soldado está dispuesto a dar su vida, porque un buen soldado es aquel que ha entendido de que nuestra ciudadanía no está aquí, que nosotros somos peregrinos, que nuestra ciudadanía es el cielo y que tenemos un destino y es ir hacia la tierra prometida. Porque así dijo el Señor, que todo aquel que quiera ganarse la vida aquí, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Un soldado ha de ser soldado las 24 horas del día. Es decir, que un soldado que está en la batalla tiene que ser soldado cuando duerme, tiene que ser soldado cuando se despierta, tiene que ser soldado cuando come, tiene que ser soldado cuando está descansando, tiene que ser soldado en todo momento. En cierta ocasión, hermanos, vi un vídeo en el TikTok que me llegó al alma. Este era un soldado estadounidense que volvía a su tierra después de mucho tiempo y había estado cumpliendo una misión en su ejército. Y en este vídeo se ve que los soldados están en formación, pero vemos que una abuela llega corriendo donde él y está llorando
la empieza a abrazar. Y la abuela la abraza, pero el soldado se queda inmune, no se mueve. Y yo me quedaba asombrado que se quedaba quieto. Y cuando me fijaba para la cara del soldado, estaba con lágrimas en sus mejillas, con los ojos rojos, pero no se movía. Pero de repente se escucha una voz, y es el comandante que le dice: soldado, descanse. Y en el momento que el general le dice: soldado, descanse, el soldado deja de ser soldado y empieza a ser nieto. Dice, y vi cómo empezó a abrazarle, y cómo empezó a abrazar a la abuela y besarlo. Y esto a mí me enseñaba una cosa, hermanos, que ante la voz de nuestro comandante no hay nada por encima. Que ningún sentimiento humano y nada de la familia ha de estar por el mandante de aquel que nos llamó. Amén. Y Pablo le dice: Timoteo, aquel que milita no se entrega a los negocios de este mundo. Y esto a mí me llamaba mucho la atención. No enredarse con los negocios de este mundo. Enredarse significa dejarse atrapar por la red. Porque el Señor no dice que no trabajemos. Al revés, la palabra del Señor dice: si no trabajas, no comes. Pero iglesia de Belén, no es lo mismo trabajar para sobrevivir que vivir simplemente para trabajar. Porque el Señor dijo: no hagáis tesoros en la tierra, sino hacedlos en el cielo. Porque allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y ahora yo pregunto a la iglesia, no me contestéis: ¿dónde está tu tesoro? ¿En la tierra o en el cielo? Déjame decirte, según acabamos de leer, hermano que me escuchas, si estás enredado en los negocios de este mundo, no estás agradando a aquel que nos llamó. Amén. Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Aquel que se quiera alistar a la batalla con el Señor ha de entender que va a sufrir penalidades, que el Evangelio no es un camino de rosas, y las penalidades no es sufrir las mismas cosas que le suceden a los que no están en el culto, sino que sufrir penalidades es tener que callarse aunque tengas la razón, tener que perder aun sabiendo que no tienes que perder, pero tú sufres penalidades como un buen cristiano. En una ocasión, un soldado regresó de la guerra con una cicatriz grandísima en la cara y le faltaba una oreja. Y toda la gente, cuando le veía, le tenían lástima y le tenían pena. Hasta tal manera que un matrimonio hablaban de él en su casa y había un niño que escuchaba. Y lo que escuchó el niño en cierta ocasión, cuando se encontraron los padres con este hombre, el niño, ignorante, le dice delante de la gente: pero fulano, si te falta una oreja, ¿por qué no te pones una de mentira y te tapas la herida que da el H? Y el soldado dijo: ¿cómo se nota que has hablado como niño? Porque esta cicatriz que yo tengo es una marca de guerra. Amén. Y bienaventurado aquel varón y aquella mujer de Dios que tienen heridas de guerra por causa del Evangelio. Amén. Por causa del Señor. Amén. Como se suele decir, que a los guerreros más valientes es a lo que les da las mejores batallas. Amén. Siéntete dichoso. Amén. Si te encuentras en medio de una guerra y tienes heridas de guerra, porque no es una vergüenza, es un orgullo. Amén. Amén. El apóstol Pablo en cierta ocasión escribió la epístola a Efesios. Amén. Y muy posiblemente
Timoteo estuviera presente. Y en la epístola decía estas palabras: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Aquí Pablo les enseña a la iglesia de los Efesios cuál es la armadura de Dios. Y empieza diciendo: estad firmes, ciñendo vuestros lomos. El cinto en aquella época servía para dos cosas, que lo hablaba esta mañana con mi primo Ezequiel. Una era para sujetar las vestimentas, para que no molestara al andar y al tener que batallar. Y dos, era para enderechar el cuerpo, porque debido a tanto peso, el cuerpo estaría un poco torcido. Y esto a mí me enseña, hermanos, que el soldado bueno de Jesucristo no puede molestarle nada para trabajar, para luchar. Y tiene que estar firme, no puede estar torcido. Es decir, que todos sus hechos sean honestos y reales, no engañándose a sí mismo. Nos insta a llevar una corona de justicia, una coraza de justicia, perdón. Es decir, que nuestra fortaleza sea la justicia de Dios. Ojo, hermanas, la justicia de Dios, no la nuestra. Porque hay veces que pensamos que nuestra justicia es la que tiene que ser, y la mayoría de las veces estamos equivocados, porque nuestra justicia no es la misma justicia que la de Dios. Llevar el calzado para el evangelio de la fe. Es decir, que nuestro andar, que nuestro caminar, que las huellas que estemos dejando, que sirvan para que aquel que se ha extraviado vuelva de nuevo al redil, para hacer que el incrédulo empiece a dudar de su incredulidad. Le manda llevar el escudo de la fe, que la fe sea tan buena y tan genuina, que sirva como escudo protector para cuando el diablo, que Jehová lo reprenda, lance soldados de fuego y los podamos apagar. Porque según como tú tengas la fe, así vas a tener la certeza de que puedes apagar los dardos del enemigo. El yelmo de la salvación, el yelmo es como un casco que cubre toda la cabeza de los ataques del enemigo a la cabeza. Y esto a mí me encantaba cuando lo leía, hermanos, porque el enemigo hay veces que lanza voces en nuestra cabeza diciendo que no valemos, que no servimos, que cómo nos atrevemos a ponernos delante de la presencia del Señor con lo que hemos hecho. Pero Pablo le dice: poneos el yelmo de la salvación. Es decir, que el Señor te ha regalado la salvación. Y que Jesús ya pagó toda la deuda. Por eso dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por último le dice: lleva la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Venid. La palabra de Dios es nuestra única arma de ataque. La palabra de Dios lo es todo. Y no es simplemente adquirir sabiduría mediante la palabra, no. Es vivir la palabra, es practicar la palabra, es cumplir los mandamientos del Señor. De tal manera que haciendo esto constantemente, tengamos la espada afilada para cuando tengamos que batallar. Y después de ponerse toda vestidura, dice estas palabras: orando en todo momento. Venid,
sin oración no hay fortaleza. Ya puedes tener todas las vestiduras, que si te falta orar, déjame decirte que no estás siendo un buen soldado. Y Pablo no insista a que oremos fervientemente ante el Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, venid, la guerra no es contra tu hermano, la guerra es contra Satanás, que es tu hermano. Satanás no viene nada más a robar, a matar y a destruir. Y hay que estar siempre preparado, con la espada, como he dicho, bien afilada para luchar. Pero déjame decirte que la espada de guerra no se ha de envainar hasta que el comandante contrario sea derrotado. Repito la frase: la espada de guerra no se ha de envainar hasta que el comandante contrario sea derrotado. Y es verdad que esta lucha es una lucha diaria, constante, que pareciera que no tiene fin. Pero déjame decirte que cuando nuestro general regrese, la guerra terminará. Porque la palabra del Señor dice: que el comandante regresará. Pero antes de que regrese, he de matizar que, como se predicó ayer, la iglesia primeramente será arrebatada. Pero Juan escribe y dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez, y Satanás, que Jehová lo representa, será lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Es decir, estamos en una batalla que sabemos de antemano que se va a ganar. Pero mientras tanto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra misión? El apóstol Pablo, en una epístola a los Corintios, le dice que la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Y la misión más importante, después de derrotar al capitán enemigo, es esta: ir en busca de rehenes. Y ahora me dices: ¿qué quieres decir con eso, Samuel? Que hay mucha gente que son de los nuestros, pero que Satanás, que Jehová los reprenda, los tiene cautivos en el pecado. Y hoy el Señor está demandando a la iglesia de venir, que no nos quedemos quietos, sino que vayamos en busca de rehenes, de esas almas perdidas, de esas almas que están engañadas por el enemigo. Porque así dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad a toda criatura, para que procedan al arrepentimiento. Judas, capítulo 1, versículo 22, dice así: a los que dudan, convencedlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia. Venid, nosotros somos embajadores del cielo. Y hoy el mundo necesita que se le predique de Cristo. Hoy el mundo necesita saber que hay perdón para él. Hoy el mundo necesita que el Señor está dispuesto a perdonar. Aleluya. Y hoy más que nunca, el Señor quiere disponer de estos buenos soldados para hacer frente a la batalla y que cumplan la misión encomendada. Y hoy Jehová hace de nuevo un llamado. En Isaías
tú, como buen soldado de Jesús, sufre penalidades. No te enredes en los negocios de este mundo. Vístete como una armadura como la de Dios. Y empieza a cumplir la misión encomendada. Salva rehenes. Salva rehenes. Que sepas que la victoria está garantizada. Y por último os digo, como dijo el profeta Joel, diga al débil, fuerte soy. Un aplauso y que Dios se bendiga.